Bien, ¿cuál es el problema en realidad? En las sociedades tradicionales, las sociedades preindustriales, usaban la biosfera como la máquina para obtener los recursos que necesitaban para mantenerse y reproducirse. Una máquina que requería el retorno de los residuos con forma de nutrientes para poder reproducir de nuevo esos recursos. De alguna manera, la biosfera era la gran máquina a través de la cual esas sociedades tradicionales, sociedades orgánicas, mantenían la capacidad productiva. Ello obviamente les obligaba, como he explicado, a retornar los residuos, porque si no se van llevando con las cosechas los elementos del suelo, y a medida que se van quitando esos elementos del suelo, si no se restituyen a la misma velocidad a través de los mecanismos naturales, hay que colocarlos de nuevo ahí. Por tanto, las sociedades tradicionales gestionaban la biosfera de manera que les permitía mantener esa capacidad productiva y por tanto la capacidad de mantenerse y reproducirse. Ese modelo productivo cambia con la sociedad industrial. Gracias a la disponibilidad de carbón, a la potencia del carbón, es accesible la litosfera, es accesible obtener materiales que se pueden depurar con la energía, con la potencia que hay en esos combustibles fósiles, primero carbón, luego petróleo, y con ello transformar el modelo de la limitada capacidad productiva de la biosfera, sobre la cual se sostenían las sociedades orgánicas. Ahora se accede a un pool infinito de recursos, un pool enorme, con lo cual es posible una de las cosas que marcan nuestra sociedad actual, que es el progreso, el continuo incremento de la capacidad de satisfacer necesidades, nuevas necesidades o de forma más sofisticada. Y ello es posible porque tenemos ese pozo de recursos enorme, prácticamente ilimitado a nuestro alcance. A partir de ahí, incrementar la producción y por tanto incrementar la satisfacción de necesidades y por tanto mejorar materialmente y por tanto a partir de ahí el progreso económico solo depende de acceder a esos recursos y ponerlos en funcionamiento. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo lo que sacamos de la litosfera acaba convertido en un residuo que se emite al medio, un residuo ya sea de producción o de consumo. Y cuanto más progreso, quiere decir más bombeo de materiales de esa litosfera, más residuos dispersados por el medio. La crisis ambiental que padecemos proviene de esa hibris contaminante de nuestro sistema productivo industrial. Una hibris, una destrucción del medio que amenaza con cortar, con quitarle futuro al progreso. Ese es el problema. Nuestro modelo productivo nos promete un progreso que no tiene futuro. Debemos cambiar, por tanto, esa forma de contaminación por un modelo nuevo, un modelo productivo que nos siga permitiendo el progreso, pero que evite el residuo, que evite la destrucción del medio al cual pertenecemos, que trabaje en ciclos cerrados, que todo eso que sacamos de la litosfera vuelva de nuevo a transformarse en recurso, y para ello necesitamos cambiar no solo la tecnología, no solo las fuentes de energía hacia la fuente de energía solar, sino también la forma con la que satisfacemos las utilidades. De la misma manera que el progreso industrial cambió nuestras necesidades, la forma de plantearlas, la forma de resolverlas, ahora la transformación hacia un modelo productivo sostenibilista que cierre de nuevo los ciclos materiales en los procesos de satisfacción de las necesidades, también requerirá una transformación de la forma de enfocar nuestras necesidades, de generar las utilidades y de cómo satisfacerlas. Si tenemos que hablar de edificación, la pregunta que debemos plantearnos es ¿cuál es la necesidad que satisface la edificación? ¿Cuál es la utilidad social? Y a partir de ahí, ¿cómo debemos replanteárnosla en un modelo productivo sostenibilista? Bien, la utilidad que tiene es la habitabilidad, dar cobijo a las actividades sociales, permitir que esas actividades sociales se desarrollen en el ambiente adecuado. Y ello implica varias cosas. Una es plantearse qué tipo de actividades deben tener cobijo y cómo cobijarlas, cómo construimos ese medio y cómo mantenemos las condiciones dentro de esos edificios para que eso se pueda cumplir. A partir de ahí, cómo construimos, por tanto, qué materiales y cómo usamos, cómo transformamos esos materiales, cómo los organizamos para crear ese espacio que pueda ser habitado y cómo mantenemos esas condiciones que actualmente lo hacemos con un uso intensivo de energía proveniente en un 80% de combustibles fósiles y por tanto generadoras de residuos que están cambiando el clima. Eso debe ser transformado y debe ser transformado también a la hora de entender cuánta habitabilidad y cómo debe ser proveída y de nuevo con qué materiales. Usamos ahora materiales muy intensivos energéticamente, el hormigón que tiene el acero, el hormigón armado que tiene el acero, que tiene el cemento, altamente consumidores de energía frente a materiales tradicionales como la madera, la tierra, que eran mucho menos restringidos, mucho más ligados a una gestión del territorio. Pero no solo esto.
ese habitar implica también en muchos casos actividades que son un epícope, son un epítome de nuestra relación con el medio, porque la vivienda es básicamente donde hacemos actividades de consumo, donde consumimos muchas de las cosas y por tanto todo lo que entra en la vivienda se produce y el consumo y sale en forma de residuos y por tanto es el primer escalón de nuestra relación personal con el medio. Y por tanto la vivienda no solo debe ser un lugar que podamos habitar sin generar residuos que no puedan ser reciclados a través de la biosfera o del sistema técnico, sino también es el primer lugar donde empezamos a hacernos responsables de aquellos residuos que nos han permitido mantener, que nos permiten mantener nuestra calidad de vida en gran medida. Por tanto, aprender a habitar no es solo aprender a tener una relación con el medio a través de nuestra casa, sino también una relación con el medio a través de nuestro consumo. Y nuestro edificio debe también estar preparado para eso. Ese es el gran reto de la arquitectura sostenible para el futuro. ¿Y cuál es el gran reto para la edificación en los países más avanzados, aquellos cuya población ya tiene un nivel de vida alto, que hay que reconvertir hacia ese modelo sostenibilista sin perder calidad de vida, y que por otra parte tiene poblaciones cada vez más estabilizadas, donde el crecimiento poblacional va a ser más restringido que en otros lugares? Bien, básicamente hay que pensar que nuestro patrimonio construido, los edificios que vamos a habitar ya están ahí, que básicamente la principal actividad que tenemos que hacer es transformarlos y transformarnos para habitarlos de otro modo. El gran trabajo de la arquitectura sostenible en esas sociedades avanzadas es reinterpretar el parque, reinterpretar ese parque y la manera de habitarlo y sobre todo hacerlo a escala urbana, a escala de ciudad, en una habitabilidad que no solo implica nuestra manera de vivir dentro de casa, dentro del hogar, sino también en acceder a los equipamientos que hoy en día hacen una vida socialmente aceptable. Esa nueva visión, recapacitar, reentender el parque edificado y la forma de habitarlo, esa reconversión de la ciudad es el gran reto de la arquitectura, el gran reto de la sostenibilidad en el mundo occidental.